Una pregunta. Sí, Yo me acuerdo, yo estuve en el curso de árbitro y bueno, al final no lo diste tú y nos vale. dijiste que lo podíamos, creo que era comprar o... Eso se Pero va a decir ahora. Fijaros, del reglamento, ¿cómo se podría para que os comprar? hagáis una idea, mira, os voy a poner en así y así al En Google, compartir ¿no? pantalla. ¡Pum! Fijaros, el reglamento, las reglas de juego, que son estas, están en la página de la Real Federación Española de Balonmano. Es decir, el reglamento os ponga así en pequeñito, así solo os veréis de vez en cuando alguno que otro. Si no queréis salir con que os silenciéis, así solo se me ve a mí que soy yo que hablo. Las reglas de juego están en la página de la Real Federación Española de Balonmano y se pueden descargar. Si queréis el reglamento como tal, efectivamente, en la página oficial de la Real Federación Española de Balonmano, por 14 euros os mandan a casa un pack de dos, que es el reglamento de balonmano pista y el reglamento de balonmano playa. Balonmano playa sabéis que es el deporte que también existe ahora, en el cual, pues bueno, cada uno tenemos una opinión y yo en mi caso, pues me la voy a reservar. El reglamento, como os digo, es conveniente que lo tengáis. ¿Por qué fundamentalmente? Porque lo que os va a hacer es, esperad un segundo. Vale. Lo que os va a hacer el reglamento es que, como os digo, hay a veces que, bueno, a ver, hay más gente por ahí, que va bien, que os podáis beneficiar de él o aprendáis a qué podéis hacer o no podéis hacer. Fijaos, el reglamento se compone de lo siguiente. Estamos hablando de las reglas de juego, Tener en cuenta que también tenemos el reglamento de partidos y competiciones y el reglamento de régimen disciplinario. Pero ¿cuál es el que nos importa realmente? Las reglas de juego. Las reglas de juego, como veis, están estructuradas en una serie de reglas de juego, concretamente 18, las tenéis aquí. La gestoforma, que es el gesto que hace el árbitro cuando señala algo. Las aclaraciones, el reglamento relativo a la zona de cambios, que con vosotros lo veremos porque es el que os dice qué podéis o no podéis hacer en esa zona que tenéis determinada como área técnica a lo largo de un partido. Las directrices e interpretaciones y, bueno, las directrices que, cómo tiene que ser el terreno de juego y las porterías. Por lo tanto, pues vamos a ello. Vamos a ir viendo qué nos dice el reglamento. Como yo no os veo a todos en la pantalla, si a lo largo de lo que vayamos diciendo algo, alguien tiene algo que preguntar, simplemente que active su audio, pues Alfonso, una cosita sobre eso, ¿vale? Y otra pequeña cuestión. Lo que vamos a ver aquí es lo que dice el reglamento, lo que dicen las reglas de juego sobre lo que se puede y no se puede hacer en balonmano. Probablemente, desde la regla 2, alguien de repente activará el audio y dirá, Alfonso, a mí una vez en un partido hubo un árbitro que, yo una vez en un partido vi a alguien que, bueno, pues podrá ser. Yo os puedo reconocer que a lo largo de estos más de 30 años, y si me sumo los que jugué y tal, pues son más de 40 y muchos, pues he visto de todo, me han pitado de todo, ha pasado de todo. Pero lo que yo os voy a decir, y lo que vamos a hablar aquí es lo que dice la casuística del balonmano, que es lo que le hace uno de los mejores deportes, en mi opinión, del mundo, es que su gran movilidad, su gran velocidad, que todo el mundo puede jugar en todos los puestos, etcétera, hace que pitar balonmano no sea nada fácil. ¿Vale? Repito, si habrá algunas reglas que alguien me diga, pues yo a mí una vez me pasó, ni os lo negaré ni os lo afirmaré, porque si además estáis acostumbrados a ver balonmano y habéis visto incluso mundiales, Juegos Olímpicos y demás, hasta nuestros árbitros top, e incluso habrá algún corte de vídeo que veréis de la mejor pareja del mundo, que como sabéis es española, de las Islas Canarias, Óscar Ranú y Ángel Saboso, ellos alguna vez también, todos metemos la pata. Igual que un jugador en un contraataque pues le pega un foco, o un lateral cuando lanza le pega al Bedel que está en la esquina comiendo un bocadillo. ¿Vale? Venga, vamos allá. La regla número 1 habla del terreno de juego. Todos sabemos lo que es el terreno de juego. Es un rectángulo que mide 40 por 20, el área de portería es la que se sitúa a 6 metros de la línea de gol, el área de 7 metros se sitúa a 7 metros de la línea de gol, y desde un metro y está frente a la portería, la de golpe franco, la famosa línea de 9 metros, pues obviamente a 3 metros de la de 6, si es discontinua. La portería mide 3 por 2 metros. Esto será importante cuando hablemos de una determinada acción sobre el portero y lo que se puede o no se puede hacer y la consecuencia o la sanción disciplinaria que tiene. Os pediré que recordéis cuánto mide la portería, cuánto mide el balón
y qué significa que yo haga una determinada acción. Como veis ahí, están en el centro de la línea de fondo, sujetas al suelo, obviamente no ancladas al suelo, porque si viene un contraataque, golpeo con ella o golpeo con el portero, tienen que despegarse, si no sería... Alfonso, sí. Disculpa que interrumpa, pero en la pantalla no se ve muy bien, ¿eh? No se puede ver lo que pone. ¿No veis la pantalla? ¿Eso es pixelada? Sí, está pixelada. La calidad no se ve muy bien. Vale, bueno, como también os reconozco que estoy tirando porque como habéis pillado de viaje y demás, estoy tirando del wifi del teléfono de 4G, se supone que tenemos, pues puede ser. De todas formas, no os preocupéis porque al final de todo, como este PDF lo tendréis colgado en vuestra documentación, luego podéis releerlo las veces que queráis, ¿vale? Y yo os voy a ir un poco leyendo lo que hay, espero que a lo largo de la presentación se os vaya colocando bien, pero bueno, si no os preocupéis que lo tendréis ahí, ¿vale? Pero bueno, sí que es una faena porque al final no vais a estar leyendo. Pero bueno, esperemos que vaya mejor. He puesto el teléfono de aquí, raro será en el centro de Bilbao, pero bueno, cosas más raras hay del wifi y demás, ahora que todo el mundo está tirando de los teléfonos. Bueno, como os comento, la línea de cambio se sitúa a 4,5 metros de la línea central y es un segmento que entra 15 centímetros hacia adentro y fuera del terreno de juego. Esta es la que os determinará por dónde tienen que hacer los cambios los jugadores. La línea de restricción del portero, que es esa línea que está a 4 metros de la línea de gol, que mide 15 centímetros y la que permite al portero el lanzamiento de 7 metros, hasta donde puede adelantarse, y la línea central que divide el campo en dos mitades iguales y conecta ambas líneas de banda. Bueno, ahí tenéis la portería, que sabéis que se nos dice, pues bueno, lo que tiene que medir el poste, lo que tiene que medir el fondo. Tenéis un dibujo del terreno de juego, donde están las determinadas líneas, donde se ha anotado el ordenador, los martillos, etcétera. ¿Vale? Repito, espero que os esté pixelando y si no, que vaya mejorando y luego si no la tendréis en la documentación. Vale. El terreno de juego, como veis ahí, pues bueno, todos sabemos cómo es un campo de balonmano, las líneas que hay, dónde están las zonas de suplentes, las líneas que tienen que determinar esas zonas de suplentes y demás. ¿Vale? ¿Qué puede importar esto? Pues cuando depende a qué campo llegue, si no tengo claro dónde están las líneas de cambios y demás, pues que yo mismo las marque porque me facilitará mucho que mis jugadores no cometan determinados errores a la hora de hacer los estudios. ¿Vale? Bueno, regla número 2, duración del partido. Hay unas reglas que pasaremos rápido porque a fin de cuentas no tienen mucha historia. Regla número 2, como veis ahí, duración del partido, señal final y timeout. Hasta los mayores de 14 años, cadete juvenil o más, 2 tiempos de 30 minutos, infantiles, 2 tiempos de 25 minutos y alevines o menos, 2 tiempos de 20 minutos. Aquí, como veréis en las reglas de juego, muchas veces se establece un párrafo final que nos dice: las federaciones nacionales podrán acotar en sus respectivas competiciones determinadas cuestiones. Por ejemplo, en el caso de alevines, benjamines, competiciones escolares y demás, hay determinadas federaciones que son diferentes. Hay federaciones que juegan 4 tiempos de 12 minutos, hay otras que juegan 4 tiempos de 10 minutos, otras que juegan... Sí, eso va a depender un poco de cada federación lo que se determine. ¿Vale? Además, muchas veces las competiciones escolares no dependen directamente de las federaciones, sino que incluso las regulan organismos autonómicos. Dime. Alfonso, una pregunta. ¿Hasta qué edad pueden hacer estas modificaciones las federaciones? ¿Tienen competencia en toda la categoría base? A ver, por ejemplo, en el tema de los tiempos de juego, tanto lo que es infantil, cadete, juvenil o demás, está establecido que son en infantil 2 tiempos de 25 minutos y en cadete, juvenil y demás 2 tiempos de 30. Lo que es alevín, benjamín y demás, sí que va a determinarse lo que cada federación o incluso cada organismo administrativo que la regule determine. Por ejemplo, os pongo un ejemplo. A mí que me pilla aquí en Bilbao, la Federación Vasca de Balonmano, por ejemplo, eso es Vizcaya, Guipúzcoa y demás, pues las categorías pertenecen a las diputaciones. Diputación Foral de Vizcaya, Diputación Foral de Guipúzcoa. Y ellos establecen que piden que se juegue de una determinada forma. Por ejemplo, aquí, pues 4 tiempos de 10 minutos. Ellos en alevines todavía juegan en el campo de Benjamín, ¿no? Tienen el terreno también. Hay sitios que se juega todavía en el campo pequeño y con la portería bajada. Y hay lugares que no, por ejemplo aquí en Euskadi no se juega en el campo pequeño, mientras que por ejemplo en la Comunidad Valenciana sí que lo jugamos. Jugamos con el campo pequeño, la portería bajada y demás.
Por eso os quiero decir que Alevín y Benjamín son las únicas categorías que se establece un genérico por parte de... Tener en cuenta siempre una cosa, ¿vale? Las reglas de juego, habrá cosas que veamos que nos sorprendan. ¿Pero por qué? Tener en cuenta que las reglas de juego las genera la Federación Internacional, la IHF, ¿para qué? Pues para competiciones internacionales, es decir, Juegos Olímpicos, Mundiales, etc. Será extraño pues, que en un Mundial o en un Juego Olímpico el campo efectivamente no tenga una línea de 6 metros, una línea de 9, una línea de cambio de jugadores, una línea de área técnica, incluso de otro color que el terreno de juego. Normalmente nosotros, pues, ¿dónde jugamos? Pues jugamos en ese campo municipal en que tenemos las líneas de juego de baloncesto, balonmano, tenis, arrastre de bueyes, curling, es decir, jugamos con 1.000.000 de líneas, ¿no? Lo que vamos a ver en las reglas de juego muchas veces lo que nos dice es lo que se debiera hacer. Lo veremos, por ejemplo, en las equipaciones. Lo veremos, es decir, es unas reglas de juego que establece la Federación Internacional para esos campeonatos de élite. Habrá muchas cosas que nos tengamos que arreglar con lo que tenemos. Es decir, para que os hagáis una idea, cuando uno se lee el dossier de los pabellones, ¿no? Lo que se llama los Gaming Arena, que llaman ellos en la IHF, pues es un, con perdón, tocho, pues como de 380 páginas, en el que viene hasta qué cantidad de lux, o sea, de lúmenes de luz, tiene que haber en cada parte concreta, y te viene un delegado de la IHF con un chisme que mide la luz y se pone de repente en 12 metros esquinado, lo enciende. Pues nosotros jugamos en los campos que tenemos y muchas veces, pues de las 5 fases de luz, hay 3 que se han apagado, pues porque ese ayuntamiento ya no anda bien de dinero y no quiere gastar luz. Bueno, yo os voy a explicar, repito, lo que nos dice la regla, ¿vale? Tenéis un caso, por ejemplo, fijaros aquí mismo, si estáis viendo la pantalla, espero que sí, no lo sé. Como veis, hay, bueno, en todos los casos, en las partes ahora de escasos de 10 minutos, que en cambio en la IHF, y en partidos internacionales, en partidos de la IHF y demás, sabéis que son 15 minutos. Bueno, pues esto es un cambio que la IHF decidió hacer por cuestiones de diferencia de pesos, de juego y demás, y por cuestiones de derechos televisivos y demás, pues que se podían meter más. Por ejemplo, veis que se señala que hay, es verdad que el reglamento habla de 2 prórrogas, ¿no? Prórroga primera, después de 5 minutos de descanso, 2 tiempos de 5 minutos, con descanso de 1 minuto y cambio de campo entre cada una de ellas, y una prórroga segunda similar. En España, por ejemplo, se aprobó por asamblea y en España no existe la prórroga 2. Nosotros solo jugamos una prórroga y de ahí directamente vamos al lanzamiento de 7 metros. ¿Por qué? Porque esa era una de las opciones que nos daba la IHF como Federación Nacional. Entonces aquí no hay prórroga 2. Igual un día estamos viendo los Juegos Olímpicos o un Mundial y vemos una segunda prórroga, y un día estamos viendo la Copa del Rey y se acaba la primera prórroga y se ponen a lanzar 7 metros. O una fase de ascenso o un sector. Joder, pues ¿cómo es así? Pues porque en este caso y por asamblea la Federación Española de Balonmano aprobó que no haya esa segunda prórroga. Como veis luego, si hay lanzamiento de 7 metros, a ver, bueno, como pone ahí, fijaros, alguna vez llegáis a lanzamiento de 7 metros, ¿qué tenéis que hacer como técnicos? Pues como veis ahí, hay una primera tanda de 5 lanzamientos. Tendréis que coger una hojita, tendréis que coger un bolígrafo, tendréis que ir al delegado federativo correspondiente, que será el responsable de ese encuentro, y llevarle quiénes son estos 5 lanzadores y en qué orden lanzan. Habrá un sorteo para ver en el cual se elegirá si lanzo primero o simplemente soy el primero en recibir el lanzamiento. Y fijaros, una pregunta, a ver, bueno, y que está puesta ahí, con lo cual no hay mucho problema. Como veis ahí, son los árbitros que deciden qué portería se utiliza, ¿vale? En el lanzamiento de 7 metros, en el sorteo no se elige quién tirar en esa portería, que está a mi afición, no. Los árbitros deciden en qué portería se lanzan los 7. Mi obligación como técnico es dar un listado de 5 jugadores y en qué orden lanzan, ¿vale? Y como veis ahí, ¿quién no podrá lanzar? Pues muy sencillo, aquel jugador que ha sido descalificado a lo largo del partido, lógicamente, o aquel jugador que ha sido excluido y no ha acabado esa exclusión. Es decir, si yo estoy jugando una prórroga 1, que dura 2 tiempos de 5 minutos, y estoy ya en los últimos 2 minutos, sé que si hay un jugador que yo le considero fundamental para lanzar 7 metros, tendré que cuidarme muy mucho de que no cometa una acción en la que sea excluido, porque no podré contar con él para ese lanzamiento de 7 metros. ¿Vale? Entonces, como veis ahí, no pueden participar jugadores con exclusión pendiente o descalificados. Los árbitros deciden qué portería se utiliza y la primera tanda de 5 lanzamientos.
lanzamientos. Una vez que se han lanzado esos 5, ¿qué ocurre? Primero, se cambia el orden. Es decir, si yo en los primeros 5 lanzamientos he lanzado el primero, en la segunda tanda lanzo el segundo. ¿Vale? Y a partir de aquí son eliminatorios. A partir de aquí ya no tengo que decir qué jugadores lanzan. Una pregunta que no aparece ahí, a ver si alguien la sabe. ¿Los que han lanzado los 5 primeros lanzamientos pueden volver a lanzar en la segunda tanda? Vale, porque si este es un botón, el primero que diga sí, no, que active el micrófono me va a valer. ¿Qué creéis? Yo creo que sí que pueden repetir. Vale. Hasta que no esté el eliminatorio no tienen Vale. por qué no poder repetir. Vale. Si son eliminatorios, pero pueden repetir una vez, todas las veces. Siempre y cuando no sea el eliminatorio se puede repetir. Una vez que ya empiece la eliminatoria ya no puede volver a repetir ese jugador, ¿no? Vale. O sea, tú me estás diciendo que en la tanda de 5 sí puede repetir. En la primera tanda de todas no es eliminatoria. Eso es. Entonces, la primera pueden tirar los 5 que tú quieras. En la segunda, que ya es eliminatoria, pueden tirar los 5 que tú quieras, pero si hay tercera, ya de esos 5 previos no pueden tirar. Tienen que tirar otros 5 nuevos. Vale, ten en cuenta que ya a partir de la eliminatoria no van de 5 en 5, simplemente es eliminatoria. Vale, es decir, vosotros qué tenéis que hacer. Vosotros tenéis 5 jugadores que lanzan las primeras 5 veces. A partir de ahí va a haber una sexta, una séptima, una octava. En la sexta sí puede repetir uno de los 5 primeros, pero lanzará la sexta vez. Ya no lanzará la séptima, la octava. ¿Vale? Sí pueden volver a ser, o incluso pueden volver a ser los mismos 5 de la primera ocasión, pero a partir de ahí, lógicamente, en las eliminatorias, tendremos que ir pasando a los jugadores que tenemos en el año. ¿Vale? Que luego veremos quiénes son esos jugadores. Muy bien, seguimos. Como veis, obviamente, el partido comienza con el toque de silbato del árbitro central y finaliza con la señal automática del marcador, el toque de silbato del cronometrador o del árbitro. Bueno, ¿qué excepciones hay? Pues muy sencillas. Si suena anticipadamente la señal de final, o lo que sea, pues el equipo con la última posición la conservará. Y si es el primer tiempo el que finaliza más tarde, pues el segundo se reducirá proporcionalmente. Es decir, de repente estamos en un partido y la mesa sin querer pues suena al tiempo final, pues porque la consola estaba puesta a 28 minutos en vez de a 30. Bueno, obviamente jugamos hasta 30. Pero imagina que estáis pitando, tenéis un árbitro que está pitando solo, estáis en un partido en el que por lo que sea, pues todo el mundo se despista y se juegan 33 minutos de la primera parte. Bueno, pues el momento que todo el mundo es consciente de ello, la segunda parte, estamos hablando de un partido de 60, y eso cuando me veáis, hablo de partido de 60 porque es más. Incluso alguna vez que ahora me piden que eche una mano, que tengo que quitar algún partido infantil, yo soy de los que me tienen que gritar que acaban 25 porque como movimiento hace mucho años que trabaja en 30, hay veces que se me ha ido. Pero imaginaros, ¿no? Pues yo, ya mayor, se me va un poco la cabeza. Estoy pitando un partido infantil y de repente el entrenador me dice, oye, que llevas 28 minutos. Ahí va, pues tienes razón. ¿Qué ocurre? Pues que la segunda parte ya no durará 25, durará 22. ¿Vale? Si es en la segunda parte, cuando se nos ha ido el tiempo, no se retrotrae en el tiempo. Eso se ha jugado de más, es un error y es lo que hay. ¿Vale? Simplemente se puede regularizar de alguna forma, por decir, la del primer tiempo. Otra cosa importante, como veis ahí abajo, las infracciones o conductas antideportivas antes o durante la señal final deberán ejecutarse a tiempo parado o repetir en el caso de que suene cuando el balón está en el aire. Vale, ¿qué quiero esto decir? Si yo estoy en juego y está a punto de terminar el partido y lanza mi lateral, y mientras el balón va por el aire suena la chicharra, ese lanzamiento no es válido, en caso de que entre a gol no es válido, porque es un balón que está en juego. ¿Vale? Si en cambio yo tengo un golpe franco a favor, o un 7 metros, y yo lanzo, y ese balón que está en el aire justo sobre la chicharra, yo deberé repetir ese golpe franco o ese lanzamiento de 7. ¿Vale? Es la importancia de lo que el reglamento luego más adelante veremos, lo que determina que es balón en juego o balón no en juego. ¿Vale? Entonces ya lo veremos más adelante. Cosas importantes que también tenéis que saber. Únicamente, cuando está el tiempo concluido, si muchas veces sabéis que acaba el tiempo y todo el mundo se vuelve loco, ¿no? Hay un lanzamiento que hacer, un golpe franco, lo que sea, y todo el mundo se pone loco, no sabe qué hacer. ¿Quién es el único que puede cambiar el jugador? El equipo atacante y un solo jugador. El equipo defensor no puede cambiar, solo podrá hacer sustitución del portero en el caso de que éste
haya resultado lesionado en esa última acción, ¿vale? Es decir, el equipo lanzador sí puede cambiar el jugador, que normalmente todos entendemos pues que se hará ese jugador, tiene un buen lanzamiento, por altura o lo que sea, pero el equipo defensor no puede hacer ese cambio. Es más, si el equipo defensor hace el cambio, tener en cuenta que es un cambio reglamentario con la sanción correspondiente, es decir, yo formaré la barrera con un jugador menos porque ese jugador que ha hecho el cambio será excluido. ¿Vale? Y como bien se dice ahí, los jugadores oficiales siguen estando sujetos a sanciones disciplinarias. Bueno, muy bien, seguimos. A lo largo del partido sabéis que el tiempo va corriendo, excepto cuando los árbitros o por la razón que sea, se para el tiempo. ¿Cuándo es obligatorio un timeout? Pues lógicamente cuando hay una exclusión, una sanción disciplinaria que sea de exclusión o de descalificación. Para la tarjeta amarilla, sabéis, en sanción progresiva no es necesario. No es necesario. Se puede hacer, pero no es necesario ni obligatorio el timeout. Sí lo es para la exclusión o la descalificación. Lógicamente, cuando se solicita un timeout de equipo, cuando suena la señal del cronometrador o delegado técnico, o cuando hay que hacer una consulta entre árbitros por las razones que determina el reglamento que ya les pedí, ¿vale? Esas son las únicas acciones en las que sí es obligatorio un timeout. Como veis ahí abajo, también hay circunstancias en las que se puede conceder. Pues para que se indique con la bomba, jugador lesionado, que ya vemos hoy en día lo que significa jugador lesionado, etcétera, etcétera, ¿no? Sabéis que de repente pues entra un objeto desde la grada, que hay un balón de otro campo, que estamos jugando en un campo en el que compartimos un patio de colegio, por ejemplo, y al lado hay un partido de baloncesto y aparece un balón de baloncesto. Bueno, hay una serie de cuestiones en las que obviamente también se puede conceder. Como veis ahí, se detiene inmediatamente el tiempo de juego en el caso de que suene la señal del cronometrador del lado técnico, es la única que sí que siempre inmediatamente detiene el tiempo. Si el juego no se detiene, ya veremos que es válido y que no. Y como se dice, las infracciones durante un timeout tienen las mismas consecuencias. ¿Qué quiere esto decir? Que tenéis que saber como entrenadores, que muchas veces ocurre que pedís un tiempo muerto y vuestras primeras indicaciones, en vez de ser hacia vuestros jugadores, pues es hacia el árbitro, ¿no? Que, pues, bueno, normalmente y siempre de buenas formas y demás, pues le queréis hacer un comentario acerca de algo. Durante un tiempo muerto, todas las infracciones tiene algunas consecuencias. Es decir, si una protesta desde un banquillo, el reglamento ya veremos cuando lleguemos a ello, tiene una sanción correspondiente, una protesta durante un timeout de equipo, o extra de un jugador que de repente suena la chicharra, o sea, pedís un tiempo muerto de equipo y en vez de irse hacia lo que se llama la bolsa del equipo, pues vienen a los árbitros a hablarle. También tiene una consecuencia que si no estaría en juego sería juego continuo. ¿Vale? Bueno, más cosillas. El timeout de equipo. Bueno, como sabéis, antes se hace, pues que hace años que voy con la mano, sabéis que antes había dos tiempos muertos. Ahora sabéis que en categoría nacional, en categorías autonómicas, y realmente casi en todas las categorías, porque todas las federaciones lo han aprobado, hay 3 timeouts por partido. Y como sabéis, se puede utilizar 1 o 2 timeouts por parte. ¿Vale? Y fijaros, se nos dice, nunca se pueden solicitar 2 timeouts a partir del minuto 55:00. ¿Qué quiere esto decir? Recomendación que yo os hago. Apurar en la vida nunca es bueno. Esto es como cuando uno llega a una curva y apura con el coche, o cuando uno llega al borde de una piscina y apura a caer en la piscina y de repente se cae. Si yo soy entrenador, tengo mi tarjeta verde y voy a solicitar un tiempo muerto, y yo lo solicito en el 54:58, sabéis que el tiempo que vale para ese timeout es aquel en el que el cronometrador le dé tiempo a parar ese reloj. El cronometrador es un ser humano que tiene una capacidad de reacción, un tiempo de reacción, con lo cual, en lo que él toca la chicharra y para el crono, si al parar el crono arriba pone 55:00, el tiempo muerto empieza en el 55:00, con lo cual yo ya no podré solicitar más tiempos muertos. Y si me queda un tercer tiempo muerto, pues lo perderé. ¿Por qué lo perderé? Pues porque he apurado hasta ese 54:58 y en lo que ha tardado en reaccionar ese cronometrador pone 55:00. ¿Qué os quiero decir con esto? Que muchas veces tenéis que ser conscientes, depende de qué situación del partido estéis, que lo que importa es lo que señale el crono. Con lo cual, igual esos 2, 3 segundos o 4 que he apurado
hace que arriba el reloj ponga 54-58 y yo sí pueda guardar ese tercer timeout, ¿vale? Y como veis ahí no puedes evitar dos timeouts de equipo sin que haya habido un cambio de posesión. Es decir, yo soy de un tiempo muerto, empezamos a mover el balón y me tiene ya mi equipo hasta aquí y digo, me cago en Dios, pues pido otro y me da igual. No puedo, tengo que perder la posesión para poder evitar otro tiempo. Bueno, como veis ahí abajo, como ya os he dicho, las infracciones cometidas durante un tiempo muerto, un timeout, tienen las mismas consecuencias que durante el tiempo de juego. Importante, a los 50 segundos, el cronometrador, árbitro si está solo, hará sonar una señal acústica, indicando que en 10 segundos el juego debe ser reanudado. Sabéis que hay el hábito de que yo oigo la primera chicharra, sigo hablando con mis jugadores, al final tiene que venir el árbitro a darme una palmadita de venga chicos, tal, y para cuando reanudamos el juego, en vez de llevar un minuto, llevamos 1 minuto 45. Y eso no es así. Entonces, a los 50 segundos, que yo oigo la chicharra, mis jugadores ya tienen que ir hacia el campo para ver que el juego debe ser reanudado. ¿Por qué? Porque si el árbitro entiende, o el delegado técnico entiende, que no hacéis caso a esa acción, podréis ser sancionados progresivamente por comportamiento antideportivo. ¿Vale? Y como se nos dice, obviamente, solo se puede pedir timeout si se está en posesión del balón. Aquellos que estéis acostumbrados a ver balonmano y balonmano, digamos, de élite, pues sabéis que hoy en día, pues, los Juegos Olímpicos, Champions, etcétera, sabéis que el tiempo muerto ya no se solicita depositando una tarjeta verde, sino tocando un botón, ¿no? Un buzzer, que se llama en inglés, en el cual pues, hay una regulación específica para que el entrenador se cuide muy mucho de no tocar ese botón si no tiene posesión. Lleva una sanción, lleva incluso 7 metros en contra, etc. Bueno, pero en vuestro caso, ahora que es monitor, imagino que pues, también desgraciadamente en las categorías base, que normalmente suelen estar incluso un árbitro solo, simplemente acordaros que podéis llamarle al árbitro para pedir tiempo muerto para que tengáis la posesión. ¿Vale? Bueno. Regla número 3, el balón. Bueno, pues como veis ahí, el balón estará fabricado en piedra sintético, lógicamente tiene que ser esférico, no debe brillar ni ser resbaladizo. Bueno, veis que hay diferentes marcas de balones. Bueno, pues por ejemplo, veis que el balón Asobal es de la marca Serie, que el balón oficial del Mundial es de Molten. Bueno, el balón de las categorías nacionales masculinas también es de Molten. ¿La marca de qué depende? Pues simplemente de aquella compañía que decida patrocinar la competición y facilite los balones. Como sabéis, hay unos pesos y unas medidas. Fijaros, los que ya tenemos unos añitos y hemos sido árbitros muchos años, en la bolsa de arbitrar solíamos llevar lo que se llamaba una cinta métrica de posturero. Y yo os puedo asegurar que he medido balones, porque había gente que se empeñaba en ese balón es más grande, sobre todo en sectores, ¿no? Sectores cadetes, pues balones que venían muy hinchados, etc. Ese balón es más grande, es más pequeño, no os preocupéis. Se medía el balón, se miraba lo que medía, mira, mide esto. El reglamento dice esto, bueno, como veis ahí, en función de las categorías masculinas y femeninas, tiene un diámetro y tiene un peso. Vale, sí es cierto que yo solía llevar la cinta métrica. No llevaba una báscula de precisión, porque quizás sería difícil a veces justificar por qué llevo una báscula de precisión. Entonces no lo consideraba. Yo llevaba una cinta métrica, sin más. Bueno, como veis ahí abajo, en todos los partidos debe haber mínimo 2 balones disponibles. Uno el de juego y el segundo el de reserva en la mesa de anotador cronometrador. Pregunta para todos. ¿Con qué balones se juega? ¿Quién pone los balones? ¿Quién trae los balones? ¿Cómo funciona lo de los balones? ¿Qué pensáis? ¿Qué creéis? Venga. Con el balón del equipo local, en el caso de que esté en buenas condiciones. De hecho, en División de Honor te sancionan, ¿no? Si no está bien. Venga, más opiniones. No quiere decir que esté mal la tuya, ¿eh? Yo pido más opiniones, ¿eh? Ojo. Está homologado. En lo que yo juego, la categoría que juego yo, se juegan con 3 balones. En plan, uno el de que se utiliza y 2 de prueba, que uno es del otro equipo y el otro es nuestro. En plan, 2 del local y 1 del equipo contrario. Venga, más opiniones. Y al oficial se usa el oficial, ¿no? Supongo que también lo vendrá regulado en los reglamentos de cada federación, ¿no? Y que elegirá libremente. Y luego estarán pues los oficiales para las competiciones de ámbito estatal, como Asobal y... Fijaros, olvidaros una cosa, ¿eh?
os estoy preguntando qué marca de balón, qué tipo de balón. Tenemos muy claro que el balón tiene que medir lo que tiene que medir. Tenemos muy claro que en determinadas competiciones, como para que os fijéis, os voy a dar un ejemplo. En Asobal, por ejemplo, es tan sencillo como se juega con el balón que les presentamos los delegados técnicos. Y cada partido se juega con 2 balones, como dice ahí el reglamento, que son 2 balones nuevos que les presentamos nosotros. Es decir, Select lo que hace es facilitar a todos los equipos 2 balones por partido, es decir, este año que tenemos equipos 34 jornadas, 17 en casa, Select me manda 34 balones precintados con un recinto que yo como delegado técnico al cada partido rompo, abro esa bolsa y los coloco en la mesa para que ellos puedan. Pero yo me voy ya ves que alguno me habéis dicho, pues yo creo que el local, yo donde juego hay 3, hay 5. ¿Qué creéis o cómo creéis o qué pensáis, cómo se estipula, con qué balones se juega, cómo tienen que ser esos balones, quién los pone? Yo os digo, opinar, luego yo os digo lo que dicen, vuelvo a lo mismo, no os digo la realidad muchas veces suele ser muy traidora, pero yo os digo, luego os diré lo que dice el reglamento. A ver, opiniones. ¿Ven? Lo pones, creo. El balón que está más apto para jugar se juega, ¿no? Venga, otra opinión, va, ánimo, a ver. Venga, otras 2 más y os digo yo cómo es, va. A ver, ¿quién más tiene por ahí alguna opinión que piense que de los que estáis por ahí, que no os veo? No seáis tímidos, conmigo no os preocupéis, que ya digo que como hemos visto de todo y demás, podéis decir lo que penséis, que seguramente además os habrá ocurrido. Hay alguien que yo una vez no había balón y jugamos con uno de rugby que nos dejó un señor que pasaba por allí. O sea, que no os preocupéis, podéis contarme. ¿Alguien más se anima? Cuando tú presentas un balón, por ejemplo, el Molten es blanco y azul, y otro presenta el amarillo y azul, creo, este tiene más poder, creo, ¿eh? Vale, fijaros. Yo os voy a contar lo que dice la regla del juego. Que en principio es lo que os pone. En todos los partidos debe haber mínimo 2 balones disponibles. ¿Por qué? Porque como se dice ahí, hay uno que es el de juego y un segundo que es el reserva. Si efectivamente hay competiciones, por ejemplo, yo os pongo el ejemplo de la Federación Valenciana, que a partir de categoría juvenil, como hay un patrocinador, que es quien facilita esos balones, que es la marca Rasan, a partir de juvenil lo único que se solicitará es que los balones sean Rasan. Y obviamente que cumplan las medidas. ¿Qué ocurre? No se juega con el balón del local, con el balón del equipo de fuera, se juega con un balón que cumpla las medidas y en caso de que sea necesario que cumpla con la marca solicitada. Y es más, sabéis que normalmente se hace un sorteo, en el cual se sortea el campo y el saque inicial, en el que pueden ir cualquier persona que esté inscrita en el acta, no tienen por qué ser jugadores, pueden ser vosotros como entrenadores, el segundo entrenador, el médico que suele tener suerte y le toca el cupón de la 11, pues a ver si hay suerte y gana el sorteo, ¿vale? Entonces, ahí sí es verdad que simplemente el equipo presenta los balones que considere. Es decir, yo puedo ir a un sorteo con 4 balones, ¿por qué no? Si yo creo que tengo 4 balones muy buenos. Y entonces, a partir de ahí, fijaos, lo que se ha de decidir al final es que tengamos 2 balones, ¿vale? Es decir, yo voy con 4 balones y mi contrario viene con 2. Si, por ejemplo, imaginaros que estaríamos, lo que os digo, ¿no? Comunidad Valenciana. Y es categoría más alta de juvenil. Y yo, de los 4 balones que hay, ninguno es Rasan. No se podrá jugar con ninguno de los míos, por muy bien que esté, porque no son Rasan. Entonces tendré que ir a los 2 que me trae el equipo contrario, porque son los que cumplen la normativa. Pudiera llegar el caso que esos 2 balones tampoco cumplan la normativa porque estén hechos un Cristo. Sabéis que, bueno, al final los que hemos jugado balonmano toda la vida, pues muchas veces en el equipo teníamos 8 balones, de los cuales 6 eran casi un trapo suelto. Bueno, entonces, lo que tiene que haber para comenzar el partido son mínimo 2 balones. Uno cerca del cronometrador o el delegado técnico, que es el balonmano reserva, y uno de juego. Pero no preocupa que sea del equipo local, del equipo de fuera. Sí es cierto que el reglamento de partidos y competiciones, que es otro reglamento que tenemos, nos dice que en categoría nacional, ojo, categoría nacional, lógicamente esto no ocurre, es decir, tampoco ahora yo os digo lo que dice el reglamento, pero bueno, luego no nos rasgamos las vestiduras. Sí es cierto que obviamente ya que se viaja, y hoy en día sobre todo cuando los viajes son en avión y demás, sabéis que hay problemas porque, por ejemplo, en avión no se puede viajar con los balones no pueden ir inflados, tienen que ir desinflados,
si yo desinflo un balón y lo vuelvo a inflarse de forma y demás, sí es cierto que el equipo local tiene la obligación de poner a disposición del equipo visitante 8 balones de juego y un bote de residuo. ¿Vale? Eso es lo que dice la reglamentación, repito. Normalmente, como en el balonmano, yo cuando juego a ver uno de ellos, somos todos muy raritos, yo también tenía mi balón para calentar, ¿no? Yo era todavía extremo, ya sabes que si no, pues no te salían las roscas. Yo era un poco rarito para eso, llevaba mi balón y se le ponía mi nombre y demás. Pero es cierto que la reglamentación nos dice eso, ¿vale? Es decir, normalmente, ¿qué ocurre? Pues en categorías más y demás, incluso ahora, por ejemplo, yo suelo fijar mucho que los niños incluso cada uno lleva su balón, ¿no? Y los balones del equipo pues son cada jugador y demás. Para jugar, simplemente que cumplan la talla y el peso. En caso de que haya una marca concreta, porque vuestra federación lo determine, que a partir de ciertas categorías tiene que ser de esa marca, será de esa marca. Y por lo demás, 2 balones, que a la hora del sorteo se decida que esos balones son válidos para jugar. ¿Vale? Bueno, antes de que vayamos para adelante, otra pregunta que os hago. Hemos quedado que entonces traemos balones y demás, y sabéis que se hace un sorteo. Y hemos dicho que al final no importa quién trae el balón y demás. ¿Por qué se juega con los 2 balones que se juegan al final? Es decir, ¿quién elige los balones? El representante de cada equipo. Los 2, uno solo, uno tiene más poder sobre otro. ¿Qué creéis que dice el reglamento? Yo, porque soy local, si decido pinto más o tengo más presencia que el otro, ¿qué creéis? ¿Qué creéis que dice el reglamento? A ver. Se gana sorteo, ¿no? ¿Puedes repetir la pregunta, porfa, que justo... Sí, a ver, en el sorteo tened en cuenta que lo único que se sortea con la moneda es ejecución de saque o campo. Pero nosotros hemos convenido que al final tiene que haber 2 balones válidos. ¿Pero por qué son esos 2? ¿Quién lo decide? Es decir, ¿tiene más peso el representante del equipo local que el de fuera? ¿Los 2 igual? ¿Cómo se llega a ese acuerdo? A ver, o en caso de que no haya acuerdo, ¿qué ocurre? ¿Qué creéis que dice el reglamento? El árbitro es el último que tiene la última palabra. En plan, entre los 2 jugadores, entre los 2 capitanes, prueban el balón y si entre los 2 no hay un acuerdo, la última palabra la tiene el árbitro. Vale, correcto. Vale, acordaros. Es decir, enseñar a vuestros jugadores o a vosotros que no nos emperremos. No nos pongamos... no empecemos ya el partido como de mala manera porque no, a mí si no me gusta, quiero esto y demás. Quien decide realmente con qué balón se juega un encuentro son los árbitros. Que al final somos los que lo jugamos, pero bueno, son los árbitros. Es decir, si yo en el sorteo veo que equipo A y equipo B no se ponen de acuerdo, elijo, cojo uno, cojo el otro y digo, vais a jugar con este y vais a empezar con este. Y se acabó. ¿Qué puede ocurrir? Que no digo yo que ocurra, pero la vida a veces pasa, pues que quizás el árbitro elija los peores balones, porque como ya nos habéis puesto de acuerdo y ya empezamos el partido de malas maneras, pues igual resulta que el árbitro, pues que verá que hace muchos años que ha dejado de jugar, pues resulta que los balones que elija pues sean los que menos os gustan. Con lo cual, elegir 2 balones, tener en cuenta que son los que hay que jugar, pero si no se llega a un acuerdo, se jugará con los balones que establezcan los árbitros, ¿vale? Bueno, regla número 4, importante. El acta, ¿no? El equipo, sustituciones y equipamientos. El equipo se compone de hasta 16 jugadores, más 4 oficiales, más un médico inscritos en acta. Como veis ahí, no más de 7, 6 de campo, más un jugador identificado como portero presentes en el terreno de juego a la vez. Si un equipo juega sin portero, se permite un máximo, sabéis que ahora, de 7 jugadores de campo al mismo tiempo. ¿Vale? No puede sustituirse durante el transcurso del encuentro. Es decir, aquellos 16 jugadores que yo inscribo en acta, no puedo sustituirlos durante el transcurso del encuentro. Ahora bien, yo puedo jugar hasta 16 jugadores. O puedo inscribir, perdón, hasta 16 jugadores. Pero, ¿con cuántos jugadores se debe empezar un partido? ¿Creéis? 5 mínimo. No vale leerlo en la pantalla. Cuando os hago preguntas, No lo he leído, es que me acuerdo de que lo dijiste en el curso de árbitro.
Vale, fijaros, como nos dice el reglamento, mínimo 5 jugadores, 4 de campo y 1 identificado como portero para comenzar el partido. ¿Qué quiere esto decir? Si yo como entrenador me sé el reglamento, si yo como entrenador, afortunadamente no es así porque el balonmano no es un deporte en el cual la competitividad y menos el pase debiera producirse. Pero bueno, imaginaros que yo estoy jugando en un partido de vuelta, en el que sé que es importante y demás, y oye, pues el equipo contrario, que son jugadores que vienen en 2 furgonetas o en 3 coches de padres y es hora de que comience el partido y luego hay un partido de fútbol y yo tengo el campo, el triunfo que no tengo y yo me fijo que ese equipo tiene 5 jugadores que se pueden inscribir en acta, ese partido puede empezar y debe empezar. Si el árbitro comprueba que hay uno de los 2 equipos que tiene 5 jugadores que son inscribibles en acta, el partido se empieza. No, es que un padre se ha perdido, es que joder, el jugador que trae la furgoneta se ha ido a otro pabellón. Usted tiene 5 jugadores, sí. Esos 5 jugadores usted le ve la licencia y se pueden inscribir en acta. Usted comienza a jugar. Según vayan viniendo, se comprueba quiénes son, se inscriben en acta y podrán ir incorporándose. Con lo cual, el reglamento nos dice, en el momento que vosotros tengáis 5 jugadores, 4 de campo y 1 que identificáis como portero, no es que de estos 5 ninguno es portero. Bueno, pues ese que se ponga la sudadera, el que tú elijas será portero. Y empezará como portero, sea o no sea portero. Pero el partido puede comenzar. De la misma forma, si yo sé esto y veo que hemos llegado en un coche 5 jugadores y el resto de padres no están, y yo a uno de los jugadores le digo que se ponga a dar vueltas pues por la manzana de enfrente y solo tengo 4 jugadores, nadie me podrá obligar a empezar el partido. ¿Entendéis cuando os digo por qué saberme el reglamento puede a veces ayudarme? Pues por cosas como esta. Bueno, más cosas. Como veis, puede incrementarse el número de jugadores hasta 16. Yo no tengo que obligatoriamente inscribir los 16. Vosotros como entrenadores sabéis que ojalá, afortunadamente, podéis disponer de plantillas pues de 18 o 20 jugadores. Yo llego al partido y incluyo 14, porque tengo a 6 en la grada. Y digo, oye, de estos 6, ya te iré diciendo qué jugadores quiero ir inscribiendo. Pues porque voy viendo cómo va el partido. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí, hombre, Estás hablando de que uno se ha perdido, tal y cual. ¿Cuánto tiempo hay de demora para empezar el partido? El reglamento solo nos dice que el árbitro tendrá que esperar lo que él considere un tiempo prudencial para que se subsane la situación. Es decir, yo llego al partido y tú me dices, oye, mira, el padre se ha perdido y en vez de ir al Palmarena ha ido al campo a estar Marachí. Bueno, pues venir son 20 minutos. Oye, pues es que después hay un partido de fútbol sala y esto sí que se empieza a la hora. 20 minutos entre que vengan tal, quedan 8 para empezar, pues vamos a andar muy apurados. Otra vez me digas, oye, mira, es que jugaba en el Palmarena y el equipo ha cogido el avión a Ibiza. Pues obviamente eso no tiene solución. ¿Vale? Es decir, hay que valorar si el error es o no subsanable. Y si tiene o no posible solución en el tiempo. ¿Vale? No se establece. El reglamento no dice nada. No hay, es decir, no son 17 minutos y 48 segundos de la fecha de la hora de inicio, no. El reglamento dice que los árbitros esperarán el tiempo que se considere razonable como para que sea, y siempre y cuando, repito, sea subsanable. Es decir, si el error es lógicamente, oye, mira, oye, jugábamos en Palma contra Ibiza y es que Ibiza nos ha perdido el barco. Pues el siguiente barco es dentro de 1 hora. Es inviable, porque no tenemos campo. O igual si tenemos campo, oye, pues no, mira, es que jugamos en el pabellón del colegio y este es nuestro para siempre. No hay nada más. Bueno, pues habrá que esperar que sea ahora. Bien, va a depender de que sea subsanable o no. Se hará constar en acta lo que ha ocurrido, porque el partido comienza con retraso y ya está. Pero no hay un tiempo precisado. Es que el árbitro considere un tiempo razonable para que pueda ser subsanada. ¿Y si no se puede subsanar, qué pasa con el partido? Pues, a ver, vosotros fijaros una cosa, el árbitro, la única decisión que debe tomar y que debe hacer es rellenar y complementar el anexo del acta de partido. Siempre quien decide es comité de competición. Y comité de competición decide en base al reglamento de régimen disciplinario. ¿Qué hará comité de competición? Lo que nos dice la experiencia, valorar cuál ha sido ese error. Es decir, no es lo mismo que el error sea culpa mía, con lo cual se me podrá dar el partido por perdido por 10-0, más 2 puntos en la clasificación, más la sanción correspondiente, o los gastos que pudiera haber incurrido el equipo local, etc., a que el error sea ajeno a mí.
Es decir, imaginaros, Ibiza, que ahora mismo está en plata masculina, pues juega en Teuco. Y la compañía aérea, pues chico, es que ha suspendido el vuelo. Lógicamente Ibiza no tiene capacidad de decidir lo que pasa con los vuelos. Ha hecho todo lo posible, ha buscado conexiones con Madrid, con Londres, pero no ha sido posible. Lógicamente el comité de competición valorará que se hará de señalar una nueva fecha de juego, valorará que efectivamente pues, había los árbitros que se han desplazado hasta allí, que han producido un gasto y demás, pero es que no es una causa achacable a ese. ¿Vale? Otra cosa es, oye, no, es que pues si salimos o sea, es que el partido se jugaba el sábado a las 8 de la tarde y me avisas el sábado a las 7:15 que es que el autobús se te ha roto a 300 kilómetros. Es que tú no has puesto nada de tu parte. Porque, lógicamente, si tú quieres que esto funcione, estate 6 horas antes donde se juega el partido, que así si el autobús se hubiera roto hace 7 horas, seguramente pudiera haber tomado a la compañía otro autobús. Es decir, el comité de competición lo que hace es valorar hasta qué parte de culpa tengo yo en ese hecho y a partir de ahí determinar la sanción. La más grave que ¿cuál es? Dar el partido por perdido por incomparecencia, que sabéis que se pierde por 10-0, 2 puntos menos de la clasificación de los que ya tengo y una sanción económica. Es más, llegamos hasta el punto curioso de que sabéis que hace 2 años en Primera Nacional había un equipo que acabó la temporada con menos 2 puntos. No ganó ningún partido y además en un partido no se presentó, con lo cual, pues curiosamente, seguramente será su peor campaña en toda la vida porque con Pisa que cero le ha ido mejor. Bueno, pues acabó con menos 2 puntos por esa situación. ¿Vale? Venga, más cosillas. Como veis hay uno de los oficiales que es designado responsable de equipo. ¿Por qué tiene importancia esto? Fijaros, vosotros como técnicos. ¿Qué creéis que significa lo que dice ahí responsable de equipo? ¿Qué creéis que significa eso de que el oficial es designado responsable de equipo? Sabéis que hay, como se dice, hay 4 oficiales que... vale, vamos a ir más hacia atrás. Primera pregunta. Esos 4 oficiales, ¿qué labores pueden desarrollar? Es decir, ¿quién puede estar en un banquillo? ¿Qué licencias hay en un banquillo? Sabéis que vosotros, ahora es verdad que se ha cambiado y las licencias establecen otro tipo de lo que había antes, en esta última asamblea se aprobó y ahora os lo explico, pero ¿quién puede haber en un banquillo? ¿Qué funciones puede haber? A ver, sorprenderme. Toda persona inscrita en acta puede estar, ¿no? Sí, pero ¿qué funciones puedes desarrollar? Es decir, el jugador es jugador, pero luego por ahí hay una serie de gente. ¿Esa gente qué es? ¿Qué hace? Es decir, ¿qué licencias puede haber? Pues yo creo que la de entrenador, la de segundo entrenador, el delegado y el médico. Vale, más opiniones. Te has llevado la pedrea, ¿eh? No has dado todas, te has llevado la pedrea. El premio gordo no, te has llevado la pedrea. Venga, más opiniones, venga, ánimo. No todos no pasa nada, podéis opinar en diferentes... Venga, ánimo, animaros, que no pasa nada, va. ¿Quién creéis que está en un banquillo? Vosotros cuando estáis en el banquillo, o cuando estáis en un equipo, ¿qué gente hay por ahí? Es decir, vale, tenemos claro uno, que es el médico. El médico además solo puede ser médico. Porque tiene entrenador, ¿vale? entrenador, segundo entrenador y delegado de campo. Y el médico. Y el encargado del campo también tiene que estar, ¿no? Estamos hablando de que en el banquillo, ojo, puede haber 4 oficiales y un médico, es decir, 5 personas, ¿vale? Fijaros, puede haber un entrenador, ¿vale? Puede haber un ayudante de entrenador. Su licencia se llama ayudante de entrenador. O sea, que digamos el segundo, etcétera, pero su licencia es de ayudante de entrenador. Y puede haber otros 2 que efectivamente se llaman oficiales, que sus funciones serán, en el acta, delegado de equipo y auxiliar. ¿Vale? Son las 4 personas que puede haber en un banquillo con licencia. El delegado de campo, recordad que no está en el banquillo. El delegado de campo es una persona que tiene una serie de funciones que recoge el reglamento de partidos y competiciones, recibir a los árbitros, acompañarlos en el descanso, en caso de que haya alguna irregularidad en el terreno de juego, subsanarla, en el caso de que haya alguna irregularidad en la grada o con parte del público, subsanarlo, pero acordaros que el delegado de campo no forma parte de lo que se llama el staff técnico. El delegado de campo normalmente suele estar sentado en la mesa de anotador cronometrador, o si en caso de que estemos un delegado técnico o un delegado federativo, podemos decidir que esté cerca nuestro o puede estar incluso en la grada cerca donde esté localizado, ¿vale?
Pero fijaros, yo cuando creo mi equipo técnico, tengo que tener claro que a mí me puede acompañar un entrenador que será aquel que tenga la titulación. Por ejemplo, fijaros, vosotros ahora estáis haciendo el nivel 1. ¿Vosotros podríais ser entrenador del Ibiza de plata masculina? No. No, porque vuestra licencia no lo permite. Entonces, tiene que haber un entrenador que tenga la licencia para esa. Un ayudante de entrenador que ahí sí puede, el reglamento de partidos y competiciones delimita qué licencia tiene que tener. Sabéis que pues una licencia de nivel 1 podéis ser ayudante de entrenador hasta determinada categoría de un entrenador que sí tenga licencia. ¿Vale? Entonces, el ayudante de entrenador tendrá su licencia. Y puede haber 2 personas más. Es verdad que a los equipos se les permite dar de alta en lo que es sobre todo categoría nacional. Y en las territoriales también. Hasta un número determinado de oficiales, que son hasta 6. Y en cada partido podrá llevar, si es local, esos 2 que estén con ellos en el banquillo, más un tercero que se hará de delegado. ¿Vale? Pero que os acompañen a vosotros, otros 2. Ojo, 2 oficiales. Fijaros, muchas veces los equipos vemos que llevan un fisioterapeuta. La licencia de fisioterapeuta no existe. ¿Vale? Es decir, el fisioterapeuta tendrá licencia de oficial y en el acta aparecerá o como delegado de equipo o como auxiliar, porque el fisioterapeuta no existe como tal. ¿Vale? Entonces, entrenador, ayudante de entrenador y 2 oficiales, que en el acta aparecen como delegado de equipo y auxiliar. Y además un médico, que ese obviamente es una persona que está reconocida por el Colegio de Médicos de la comunidad autónoma o del Colegio de Médicos en España y demás. Es decir, un médico, no tiene mayor. ¿Vale? Y veis que ahí os digo, uno de los oficiales, de esos 4, entrenador, ayudante, entrenador, o de los 2 oficiales, es designado responsable del equipo. ¿Qué creéis que es eso? ¿Qué creéis que implica? ¿O qué creéis que supone? A ver. En caso de que los 2 entrenadores sean sancionados, él será el siguiente en gestionar el equipo, o el que tendrá potestad de los timeouts y todo esto. Vale, más opiniones. Es el contacto con la mesa, ¿no? Y con todas las cosas, el delegado de campo es... Vale, más opiniones. Venga, ¿qué pensáis? Tened en cuenta que cuando vosotros tengáis un equipo, tendréis que designar quién es vuestro responsable de equipo y lo que ello implica. ¿Qué creéis que es? Si voy a elegir a tal, ¿qué creéis que es? A ver, más opiniones. El vigilar para que no empiecen a insultar y tal, ¿no? Y que si insultan y desde el banquillo y el árbitro no sabe quién es, se le sanciona a él. Vale, fijaros. A ver, voy a hacer así, que así os veo a más gente, porque si no hay ratos que no... Vale, fijaros. Bueno, a ver. El responsable de equipo, es decir, es aquel que efectivamente va a firmar el acta, ¿vale? Y el responsable de equipo es aquel que en el acta aparece como su nombre indica responsable de varias cosas. Una, que lo que aparece en el acta es lo correcto. Hoy en día, afortunadamente, vosotros que ya sois del siglo XXI y vivís en la era digital, sabéis que las revisiones de actas se hacen vía con el smartphone o con tablet en categoría nacional por medio de forma informática. Yo os voy a contar que hace muchos años las actas eran en papel, además eran unas sábanas con un calco. Sí, que teníamos que llevar un calco, etcétera. Había que apretar mucho, al principio el acta de abajo no era del comité de competición, con lo cual muchas veces no se apretaba para que no se podría leer y así cuando dabas el acta en la mano al equipo que había sancionado no sabía lo que ponía, luego se cambió. Me estoy viendo esto es un poco de abuelo cebolleta, a veces lo que os cuento. Pero fijaros, yo cuando empecé a arbitrar, como era un poco... Bueno, como era, los responsables de equipos solían venir, no decían firmar acta, por favor, no, yo. ¿Y qué hacían? Venían, firmaban sin mirar y se iban. Bueno, pues yo en mi época, en categorías base y demás, pues casualmente, pues el número 9, pues siempre era Nenad Perunisic, o el número 8 era Veselin Bujovic,
¿Por qué? Porque cuando un responsable de equipo firma un acta sin mirar, no está haciendo lo que le he mandado yo cuando forma parte de mi staff técnico. Yo le nombro responsable de equipo para que él mire que los jugadores que el árbitro ha metido, que se puede equivocar, son los que realmente van a jugar. Fijaros hasta qué punto es esto importante. Imaginaos que yo tengo un chaval lesionado. Sabéis que las lesiones las cubre el seguro deportivo, ¿no? Y yo me equivoco, y oye, pues cuando le doy al árbitro el listado, ¿no?, de los jugadores, ¿no? Sabéis que le tenéis que dar pues, un listadito de los jugadores, pues el árbitro, por lo que sea, esa X que habéis puesto no la ha visto. Y hay un jugador que tenéis lesionado que lo incluye en un acta de partido. Ese jugador no juega ese partido, pero está inscrito en un acta de partido. Y casualmente, y os puedo asegurar que lo hacen, la compañía aseguradora revisa ese acta y ve que hay un jugador que está de baja federativa que está en un acta de partido. Pues inmediatamente a ese jugador, uno, se le suspende cualquier tipo de tratamiento médico que esté teniendo, y dos, todo el gasto que haya producido se le revierte a ese. Fijaros por qué tontería, que es un error, que a partir de ahí tenemos que empezar a tirar del vídeo en categorías nacionales, justificar que no estaba, que es un error, cuando simplemente quien ha ido a firmar ese acta tiene que perder 20 segundos o mirar en la pantalla o en el formato que en ese momento tengamos, que lo que el árbitro ha colocado respecto a los jugadores de ese partido y respecto a los oficiales. Imaginaros que tenéis un compañero, vuestro ayudante de entrenador o vosotros mismos como entrenadores, pues que habéis sido sancionados porque en un partido, en un momento de ira, pues habéis dicho algo que no queríais decir, pero lo habéis dicho y sois sancionados. Y sin querer se os mete en un acta. Y alguien firma ese acta como que estáis. Pues si casualmente yo un día he tenido un día de tormenta perfecta y le he dicho al árbitro algo pues que no le ha parecido bien, recordando a sus antecedentes, a sus parejas, a sus antepasados o lo que fuera, y sin querer yo aparezco en un acta cuando estoy sancionado, pues quizás en vez de una sanción leve de 1 a 4 partidos, la he convertido en una sanción grave que es de 5 a 10 partidos. Y en vez de estar 2 partidos sancionados, de repente paso hasta 7. Ya tengo que empezar a justificar que ha sido un error, que yo no estaba en el partido, que haya un vídeo que lo justifique. Es decir, el responsable de equipo es aquel que, con su firma en el acta, da la conformidad de que todo lo que ahí aparece es correcto. Por eso es importante que el responsable de equipo sea alguien, valga la redundancia, responsable. Yo reconozco que cuando empecéis a entrenar, lógicamente, en categoría de clase, normalmente vuestros oficiales y demás, pues serán padres o madres de los jugadores, que os acompañan, os echan una mano y demás. Muchas veces hay un dicho, sabéis que el racional español en eso es muy sabio, que se dice más vale solo que mal acompañado. Entonces, a pesar de que os ayuden y os vengan con vosotros a campo y demás, tener en cuenta o explicarle bien a esa persona qué es lo que tiene que hacer. Porque os vuelvo a decir, si yo me sé las reglas de juego, puedo evitar muchos problemas. ¿Vale? Como veis, hay además el responsable es encargado de que esté todo correcto. Y como veis, y se pone al lado, en caso de no ser así, será el oficial sancionado. Yo comienzo un partido de categoría nacional, imaginaros, y de repente el octavo gol, vamos 7-7, y luego el octavo, pues el jugador de la internacional va gol del 17. Y yo voy a meter en el programa digital, el programa del ordenador informático número 17, y yo no tengo un número 17. Digo, no, hostia, el número 17, ¿cómo es que? Es decir, yo tengo jugando a un jugador que luego probablemente vendrá ese hombre y me dirá, no, es que el 17 es el 46 tuyo. Bien, bien. Pero es que usted tiene inscrito a un jugador con derecho a jugar con el número 46. Entonces, ese 17, si aplicáramos el reglamento, que lo reconozco normalmente, pues en eso somos bastante benévolos, no lo hacemos. Si aplicáramos el reglamento, ese número 17 tendría que venir al banquillo, sentarse un ratito, corregir eso en el acta y sancionar a ese responsable de equipo. Con lo cual, imaginar esa sanción progresiva, que sabéis que en los banquillos se compone solo, que hablaremos en un momento en la regla 8 y 16, solo de una amonestación, una exclusión y una descalificación a todo ese bloque de banquillo, pues esa amonestación, que muchas veces la llamamos gratuita, que tenéis y que sabéis que muchas veces además la aprovecháis para afectar al árbitro, pues habéis perdido por algo tan estúpido como que ese hombre no ha mirado que el 17 era el 46 o viceversa. Entonces, si haríamos bien las cosas sería así.
no nos cuesta nada, ¿vale? Con lo cual, que el responsable que designéis de equipo lo sea y que sepa lo que tiene que hacer. Bueno, como veis ahí, seguimos. Venga. ¿Quién está autorizado a participar? Pues aquel que esté presente al comienzo del partido inscrito en acta, ¿vale? O aquellos que estén autorizados por el anotador e inscritos en acta. Es decir, obviamente tendrá que estar presente al comienzo del partido. Si no está, oye, no, que es que méteme al 18 que viene en un coche que llega tarde. Que ese jugador 18 de repente no aparezca, se baje del coche, aparezca corriendo por el pabellón y le digas, venga al campo, y haga el cambio y salga sin avisar al anotador, pronunciador o delegado técnico. Porque realmente ninguno de ellos ha podido constatar que el 18 efectivamente corresponde con la licencia, pues la foto es parecida y demás. No tiene acceso al campo. Oye, ha venido el 18 ya, ¿eh? Ah, vale, venga, perfecto, va. Ya está, venga, comprobado. ¿Vale? O igual el anotador, como no lo ha metido en acta porque no está presente al inicio del partido y tiene que esperar a que aparezca, porque, como sabéis, hay una serie de sanciones en función del número mínimo de jugadores que yo inscriba en un acta. Imaginaos que estoy justo ahí en el límite. He dicho, no, ponme el 18, que luego viene. Y casualmente ese 18 es el que hace que no me sancione por falta de jugadores. Pues el anotador, lógicamente, no lo va a anotar hasta que no lo vea. Y de repente sigue bien y salta, ¿no? Tienes que darle tiempo al anotador, pues a que acceda a ese programa informático, o en el caso del árbitro que está en el terreno de juego, que lógicamente no tiene donde apuntar, pues sí que vea que ha venido, vale, y lo tomará nota él en su planilla, ¿vale? Como veis ahí, ¿qué pasa cuando están autorizados? Pueden participar en cualquier momento entrando por la línea de cambios, y el oficial, como se dice ahí, podrá sentarse en el banquillo y, ojo, también importante, ejercer sus funciones. ¿Por qué es importante esto? Y más a partir de esta temporada, por lo que se acaba de aprobar en la Asamblea, fijaros. En la Asamblea se ha aprobado, en vuestro caso todavía es monitor, pero bueno, espero y deseo algún día encontrarme con vosotros en un campo, yo como delegado técnico y vosotros en el, con lo cual estaréis en categoría y me hará ilusión. Es decir, para que os hagáis una idea, lo que se ha aprobado en la Asamblea es que el equipo lo puede dirigir simple y llanamente aquel que tiene la licencia de entrenador. Es decir, el delegado, el auxiliar y el ayudante de entrenador estarán sentados en el banquillo para ejercer sus funciones, que serán aquellas que les habréis dotado vosotros. Es decir, el delegado os llevará la planilla, el auxiliar os estará atento al agua, a que no le falte, pues si es el fisio, a quien le haya dado un tirón, a facilitarle si necesitas paradrapo, y el ayudante de entrenador pues estará de mientras explicando jugadas a los jugadores. Pero, por ejemplo, solo estará dirigiendo al equipo. Entonces, es importante que cada uno sepa cuáles son sus funciones, porque si se excede de ellas, obviamente será sancionado. Y repito, ese ciclo vuestro como técnicos, que solo se compone de amonestación, descalificación, ya le estaremos usando. ¿Vale? Bueno, seguimos. Los cambios de jugadores, bueno, no tiene mucho problema. Como sabéis, el jugador puede entrar en cualquier momento sin avisar a nadie, debe entrar y salir por la zona de cambio, se aplica también a porteros, y estas reglas se aplican durante un timeout, excepto que sea el equipo, que ahí, lógicamente, todo el mundo puede entrar al campo. ¿Vale? La línea de cambios delimita un espacio entre esta marca y la línea central. Esto es para asegurar sustituciones deportivas y ordenadas. Por ahí abajo veis un dibujo del campo, en el cual en rojo veis una zona señalada como la zona para los cambios. Fijaros, hay algo, es un error que vemos mucho. Sabéis que en el campo hay dos líneas delimitadas, una a 4,5 metros, que es la de la sustitución, y otra a 3,5 metros, que simplemente es la del área técnica vuestra. Es decir, la zona de cambio comienza en la línea central y acaba en esos 4,5 metros. Y lógicamente yo, si desde niño enseño a un jugador que si voy al ataque, lo lógico es que salga lo más cercano posible de la línea central, o si vengo a hacer un ataque un cambio desde el ataque, cambie por esa línea central, y si voy a defender, cambie hacia el banquillo por la línea más cercana de 4,5 metros, o salga hacia la defensa, porque ya ha ganado 4,5 metros, estaremos haciendo el cambio bien. Si yo tengo todos esos 4,5 metros para cambiar, vemos a los niños que les enseñamos a que de repente llegan para cambiar, incluso se chocan las manos juntitos, tal. No, tenemos 4,5 metros. En el momento en que el jugador, mi compañero, haya atravesado la línea de cambio, yo puedo acceder al campo. Ya está, ni antes ni después, no. Él ha salido, yo entro. Yo he salido, él entra. ¿Vale?
Como veis ahí sí es cierto que un jugador que se retira lesionado no debe ser forzado a abandonar el terreno de juego por la zona de cambio. Yo caigo lesionado en el lateral contrario, en el extremo contrario, en el ataque. No tengo que obligar a ese jugador, ¿no? Ese jugador incluso podrá salir por la banda contraria, de la mano del fisio, ya dará toda la vuelta por fuera del campo y volverá a su banquillo, ¿vale? Porque tenemos que promover la velocidad del juego. Pero os hago una pregunta. Imaginaros, estamos defendiendo en cualquiera de los lados del campo, ¿no? Hay una mopa, se para el tiempo para una mopa, y yo que estoy en mi extremo defensor, me acerco a mi compañero que está sentado en la esquina más cercana a mí, es decir, salgo del terreno de juego, no por entre el centro del terreno de juego y la línea, sino salgo a 8 metros de esa línea central, veo agua, y de repente vuelvo al campo. ¿Qué ocurre? ¿Qué opináis? Es decir, tenemos una línea de cambios, ¿no? Que está entre la línea central y 4 metros y medio. Pero a mí se me ha ocurrido la brillante idea de abandonar el campo, pues porque hay una mopa, o porque bajo a defender y el equipo contrario viene a 1 por hora. Me salgo del campo, me voy al banquillo, cojo una botella de agua, echo un trago y vuelvo al campo, pues porque me ha dado y me ha parecido bien, pues eso, a la altura de la línea de 6 metros de mi campo. ¿Qué opinas? Se aplica la sanción dependiendo si está el balón en juego o no. Si está el balón parado, creo que simplemente es una sanción de 2 minutos al jugador. Y si está el balón en movimiento, se marca una falta y también la sanción, o algo así. Vale, opiniones, más opiniones. ¿Qué creéis? Venga, animaros. Yo creo que siempre y cuando el jugador no vuelva tal y como estaba, por decirlo, es decir, no gane nada al haber hecho ese acto, no se le sanciona. El reglamento, sabéis que os he dicho que el reglamento tiene, hemos visto antes, no están las reglas de juego, las aclaraciones a las reglas de juego y las directrices de las reglas de juego. Bueno, el reglamento nos dice que el hecho de que un jugador salga en un momento determinado por una parte del terreno de juego que no está comprendida entre esa línea central de 4 metros y medio para acceder a su zona de banquillo y beber agua, secarse las manos, etcétera, etcétera, no ocurre nada, ¿vale? Es decir, no tiene nada que decir. Primero, no está haciendo un cambio, porque nadie cambia por él, simplemente yo he accedido afuera del terreno de juego. Es decir, muchas veces el extremo, ¿no? Cuando corre, ¿no? Depende de cómo esté el partido, pues igual corre por fuera del campo porque ni siquiera mira al suelo. ¿Le decimos algo? No está haciendo un cambio, ¿vale? Muchas veces el extremo, cuando corre, pues por no atropellar al árbitro que anda despistado y no tal, pues tiene que salir incluso por fuera del terreno de juego. Vale, salir a beber agua, es más, mi recomendación, porque yo os reconozco que incluso en competiciones internacionales he tenido que echar broncas importantes. Si un jugador sale a beber, es más, que salga afuera, que muchas veces los jugadores, como no saben la norma, se quedan dentro del terreno de juego, beben deprisa corriendo, salen corriendo, y ¿sabéis lo que pasa? Que de lo que han bebido, más de la mitad acaba en el suelo. Y ese partido que hemos parado por una mopita de 10 segundos en la esquina contraria, se convierte en una mopa de 1 minuto y medio porque hay que sacar la toalla para secarse. No pasa nada, que beba afuera, porque si se le cae fuera, ya lo seca el banquillo, que lo que hay de fuera del terreno de juego no nos queda. ¿Vale? Con lo cual, efectivamente, yo puedo acceder a ese lugar de juego para beber agua o para cualquier otra cosa. ¿Vale? No se sanciona. ¿Vale? Venga. Pero yo, por ejemplo, yo soy portero, yo soy portero y yo, por ejemplo, siempre bebo dentro del campo porque siempre lo he visto. A ver, yo empecé bastante tarde y yo vi a los otros porteros hacerlo así y yo lo hacía así. En plan, le pido el agua a mi compañero y bebo agua y después me incorporo a la portería otra vez. ¿Sabes lo que pasa? Que los porteros muchas veces, ¿sabes por qué beben el agua dentro del campo? No solo lo beben dentro, lo beben 3 metros dentro. Porque en caso de que pierdan el balón y tiren la portería, está 3 metros más cerca de la portería. ¿La lógica cuál es?
que lo hagan fuera del campo, porque es verdad que más de una vez, y por eso os digo que más de una vez he tenido que echar broncas, muchos de los que tiran el agua fuera son los porteros. Afortunadamente, en categorías élite, ese compañero que da el agua, que ya sabe que esto funciona así, a la vez de que en una mano tiene el agua, en otra suele tener una toalla. Porque sabe que muchas veces su compañero bebe tan deprisa y corriendo que da lío. Repito, no, es decir, ¿se puede beber dentro del terreno de juego? Lógicamente no. ¿La botella de agua es un elemento de juego? No. ¿Se puede beber fuera del terreno de juego? Hombre, implica más lógica, porque si a mí se me cae agua no interrumpo el juego. ¿Vale? Los porteros, efectivamente, ese maravilloso mundo, el mundo de los porteros, lo suelen hacer. Se acercan, echan el trago, muchas veces cogen la botella, yo les he visto incluso coger la botella, charlar y devolverla sin beber, pero bueno, es decir, si los jugadores éramos un poco manías, los porteros llegan a ser, a veces, ¿no? Repito, ¿realmente no se puede beber dentro del terreno de juego? No, porque no es un elemento de juego. ¿Que lo hacen los porteros cuando el balón está en el otro lado? Sí. Muchas veces incluso a los porteros echamos la bronca porque dejan las botellas, incluso al lado de la portería, al lado del poste. Y hay que explicarles que con los lanzamientos que hay hoy en día, como peguen esa botella estalla y sale el agua hasta el tercero de la grada. Entonces, tampoco puede haber una botella en la portería. Detrás de la portería, quizás alejada de lo que alarga la red, pues bueno, lo puedo entender, ¿vale? Y es un elemento que creo. Muchas veces en el fondo veis que anda quitando de ahí botellas y demás. La lógica, mi recomendación, das un pasito hacia adentro, bebes fuera de ese terreno de juego, porque si por lo que sea, tienes como ese portero que de repente ve que van a lanzar la portería y suelta la botella sin el tapón, y a mí me ha pasado. Y esa botella sin tapón vuela y menos mal que cae fuera del terreno de juego y ves al pobre compañero que se tira 5 minutos secando el agua del portero que ha salido por él. ¿Vale? Bueno, lo que os digo, ¿qué ocurre cuando un jugador realiza una sustitución? Como veis ahí. ¿Será sancionado con 2 minutos de exclusión? Si hay varios, únicamente sanciona el primero. Importante. Yo hago un cambio, saco 2 jugadores y meto 2 jugadores. Y de repente vienen 2 jugadores y salen 4. Porque se han liado, porque estaba hablando con uno. Por cambio interreglamentario solo se sanciona el primer cambio interreglamentario. ¿Vale? Si hay varios cambios interreglamentarios, no se sanciona a 2, 3 jugadores. Oye, los que habéis salido 4, con lo cual hay 2, no lo veo. Se sanciona al primer jugador que ha entrado en el campo de forma activa. ¿Vale? Vale, yo tengo una duda sobre esto. Si yo, hay un tiempo muerto y mi equipo salimos 8, con el portero incluido, y la mesa pita para empezar el partido. La mesa, y empieza el partido y después, al minuto, bueno, a los 30 segundos se dan cuenta que somos uno más. Realmente es nuestra culpa, pero la mesa no podría haber empezado el partido, ¿no? A ver, vamos a ver, funciones importantes. Lógicamente es obligación de los árbitros y obligación del organizador y del delegado federativo contar que los jugadores estén correctos, sean 8, sean 7 porque tienes una exclusión, sean 6 porque tienes, o 5 porque tienes 2 exclusiones, lo que sea. Es cierto que el responsable de lo que ocurre con su equipo es el entrenador y sus acompañantes. Que efectivamente el árbitro ha cometido el error, o el anotador ha cometido el error de no contar esos jugadores, y a los 4 segundos de pitar hace así y dice, me sobra alguien. ¿Por qué? Pues porque tengo atacando 2 pivotes, 5 jugadores, y mi compañero de fondo me está diciendo por el pinganillo que el portero está ahí. Coño, ya sobra uno. Pues efectivamente habrá un jugador que se vaya excluido. ¿Es un error de la mesa? Sí. ¿Es un error de los árbitros? Sí. ¿Pero quién es el primero que comete el error? El responsable de ese equipo, que es el entrenador. Con lo cual, lo que hace al final la mesa y lo que hace el árbitro es aplicar el reglamento. ¿Vale? Como se dice ahí, si entra mientras cumple una exclusión, imaginaros, yo tengo el papelito puesto y me pone el viento de entrada en el 20-30. Y yo, por lo que sea, pues en la cabeza he imaginado que he leído el 20-0-0. Cosa importante. ¿Por qué me puede ocurrir eso? Repito, ahora el monitor nivel 1, pues quizás, pues desgraciadamente no dispongáis de muchas mesas, pero bueno, si veis cuando hay una exclusión, se coloca un papel de la hoja de exclusión en el cual aparece el minuto y el segundo de entrada de ese jugador, el número de jugador y aquí tipo. Si yo no entiendo lo que
se lo digo al anotador. Oye, ¿qué pone? Porque igual ha hecho un 20-30, que ese 3, por a mí me parece un 1, que parece un 8, que parece un 0. Porque si yo entiendo que es el 20-0-0 y mi jugador sale al campo, el anotador que sí que sabe que es el 20-30, o el árbitro, tocará la chicharra, ¿y qué ocurrirá? Pues que quien ha salido recibirá otros 2 minutos, es decir, desde el 20 hasta el 22, y que hay otro jugador que yo elegiré que cumplirá los 30 segundos restantes de ese jugador que lógicamente no puede cumplir. Con lo cual, no pasa nada. Si yo no entiendo lo que ahí está escrito, pues porque también es cierto que los anotadores y los jugadores tienen que estar a 1000 cosas, muchas veces escriben muy rápido, o ellos entienden su letra y yo no. Se lo digo, no pasa nada, porque en el balonmano estamos todos para que esto funcione. Porque si yo cometo ese error y un jugador entra mientras es todavía su tiempo de exclusión, recibirá una expulsión adicional de 2 minutos, que si es la tercera supondrá su descalificación, y habrá un compañero suyo que tendrá que estar excluido el tiempo restante de esa primera que no. ¿Vale? Lo mismo veis que se habla de si un jugador adicional penetra en el terreno de juego. Se reducirá dentro de 2 minutos un jugador en la pista. ¿Vale? ¿Qué diferencia creéis que hay entre un cambio antirreglamentario y un jugador adicional? ¿Qué diferencia? Porque el reglamento, además, sobre todo en cuanto a la sanción, tiene una importancia diferente. Es que yo te lo decía por eso, porque a nosotros, bueno, esto pasó en un partido nuestro y lo que nos pasó es que nos cambiaron la posesión del balón porque estaba en juego el balón. Al estar en juego el balón y ver la sanción, se paga la sanción y se cambia de posesión. Pero si el juego está parado, simplemente se hace la sanción y no hay cambio de posesión. ¿No? ¿No era así? Sí, pero fíjate, ahí estás hablando de la sanción técnica, no de la sanción disciplinaria. Aquí estamos hablando de la sanción disciplinaria cuando un jugador hace mal una sustitución, no de dónde se ejecuta. Ojo, y efectivamente, si yo estoy atacando y hago un cambio interreglamentario, toda sanción técnicamente se ejecuta del lugar más favorable para el equipo contrario. Y el lugar más favorable para el equipo contrario, si yo he hecho un cambio y estoy atacando y mi balón está en 9 metros de mi equipo como defensor, es más beneficioso sacar desde el centro del campo, que es donde se ha producido el cambio. Por eso se saca de ahí. Efectivamente, y por eso hay cambio de posesión, porque el balón está en juego. Si el balón no está en juego, efectivamente se produce la sanción y no hay cambio de posesión. Pero bueno, eso ya llegaremos con las sanciones técnicas. Ojo. Ahora estamos con la sanción disciplinaria y la pregunta es, ¿por qué creéis que el reglamento habla de jugador que realiza un cambio interreglamentario o jugador adicional? Porque luego en la sanción disciplinaria será diferente. ¿Qué creéis que se llama jugador adicional? Es decir, al final adicional significa que es uno más, ¿no? Pero si ya tenemos el jugador que realiza un cambio antirreglamentario, ¿por qué creéis que el reglamento de repente habla de un jugador adicional? Tiene que ver sobre todo con la sanción disciplinaria en los últimos 30 segundos y demás, porque ahí es donde tiene importancia. ¿Qué creéis que es? Bueno, os lo explico yo, venga. Jugador adicional es aquel jugador que accede al terreno de juego sin que en ningún momento se haya visto que es por un error de cambio interreglamentario. Es decir, imaginaros, yo estoy atacando con mis 6 jugadores, pierdo balón, ¿no? Y de repente, al perder balón, pues alguien saca un contraataque y aparece un jugador que sale de la zona de banquillo y corta ese balón. Y obviamente, mi resto de jugadores siguen todavía en el 9 metros de atacante. Es decir, este jugador no ha hecho un cambio interreglamentario. Este jugador es un jugador que voluntariamente, para cortar esa ocasión de gol, etcétera, sale de la zona de banquillo. ¿Vale? Con lo cual veremos más adelante que en función de qué parte del partido estemos, la sanción será diferente, no serán 2 minutos, será descalificación en forma escrito, además de lanzamientos y puntos, etc. ¿Vale? Bueno, ¿qué ocurre? Con lo que vemos ahí, ¿no? Es decir, ha habido un cambio interreglamentario. Yo hago cambio de 2 jugadores ataque-defensa. Ha habido un cambio interreglamentario, la mesa lo pita, o el árbitro está claro que ha habido un cambio interreglamentario, pero no identifica al jugador. Es decir, hostia, ha habido alguien más seguro, pero no sé qué número es, porque además sabéis que muchas veces los equipos pues llevan números y con la publicidad es difícil de ver y demás. Pues como veis ahí, si un jugador no es identificado, opción 1, el delegado técnico, en mi caso, o los árbitros, solicitan al responsable de equipo, segunda función que tiene que hacer,
que identifica al jugador, oye, mira, ha habido un cambio reglamentario, lo tenemos claro, pero no sabemos qué jugador es. ¿Cuáles de los que están, ojo, cuáles de los que están en el campo? Que lógicamente no puede ser. ¿Cuáles? Recomendación. Elegir uno. ¿Por qué? Opción 2. Si no identifica al jugador, el delegado o el árbitro señalará a uno de los jugadores que se encuentren en el campo, que casualmente será el que ha metido 19 goles o el que ha hecho 36 bloqueos en defensa. Casualmente. ¿Por qué? Pues porque habéis tenido la oportunidad de elegir un jugador. ¿Vale? Es igual. Podéis estar convencidísimos de que no ha habido cambio reglamentario. Podéis estar convencidísimos, repito, a veces los árbitros es cierto que al igual que los jugadores nos equivocamos. A veces. ¿Vale? Pero si el árbitro o el delegado os está diciendo, oye, ha habido un cambio reglamentario, por favor, identifícame un jugador. Lo más sencillo, identificar un jugador de los que tenéis en el campo. ¿Para qué? Para que no haya problemas, porque si no lo harán. ¿Vale? Como veis, eso no puede ser considerado culpable un jugador que se encuentre en el campo, un jugador que esté como portero no puede ser designado culpable, y si el jugador culpable, su tercera expulsión será descartada. Bueno. Más cosas. Equipamientos. Como veis, los jugadores de campo deberán vestir uniformes idénticos y los jugadores utilizados como porteros deberán vestir del mismo color, distinguiéndose de los jugadores de campo de ambos equipos y del portero contrario. Se debe llevar el número visible delante y detrás. Se puede utilizar el número del 1 al 99 y el número debe contrastar claramente con el color del uniforme. Todos los jugadores deben llevar zapatillas deportivas. Oye, no, mira, que tengo un jugador que está lesionado, pero joder, quiero que esté en el... No va a jugar ningún minuto, pero va a estar con nosotros en el banquillo, y el jugador, pues como es verano, Mallorca, Ibiza, pues viene con bañador de florituras, una camiseta de sin mangas y la chaqueta. No. El jugador deberá llevar ropa y zapatillas deportivas, si va a estar en el banquillo. Ropa deportiva se puede quedar con la sudadera del equipo, venir solo con el chándal, pero zapatillas deportivas. ¿Vale? Obviamente no están permitidos objetos que puedan ser peligrosos. Sabéis que dentro de las aclaraciones de reglas de juego y directrices hay un cuadro grande que se nos dice que se puede y no se puede jugar. Pues aquí tenéis unos ejemplos, ¿no? Piercing invisible, relojes, gafas sin banda protectora, máscaras faciales, protectores de cabeza. Si se permiten, pues anillos planos, piercings cubiertos, cintas de pelo, determinadas tal, rodilleras, que no tengan ninguna punta o saliente metálico y pañuelos para la cabeza, que esto sobre todo viene por los países árabes o de cultura determinada, que sabéis que las jugadoras deben jugar con todo tapado, manga larga, pantalón largo, llevan un pañuelo que efectivamente tiene que entrar por dentro de la camiseta para que no se pueda ahí enganchar ningún brazo o dedo, etc. Bueno, eso está determinado, es un cuadro tan sencillo como leerse ese cuadro, ¿vale? Bueno, como veis hay máscaras faciales, protectores de cabeza, queda prohibida cualquier protección facial para la cabeza, independientemente del tipo que sea, no solo las máscaras completas, sino las que cubren solamente una parte de la cara. Bueno, jugadores lesionados. No hablamos aquí de lo que supone un jugador lesionado, hablamos de qué significa un jugador lesionado. Si un jugador está sangrando, debe salir inmediatamente del terreno de juego. Es más, fijaros, el reglamento nos dice, si un jugador está sangrando y nuestro hábito es cubrirnos la sangre con la camiseta de juego, el reglamento nos dice que primero, si está sangrando, debe salir inmediatamente del terreno de juego, de manera voluntaria, porque si no lo hace, será excluido por conducta antideportiva. ¿Vale? Pero es más, si un jugador que ya deja de sangrar tiene su equipación con sangre, no puede volver a jugar con esa equipación. Con lo cual, explicarle a los jugadores que si yo de repente tengo una brecha, que no coja la camiseta y se la tape, que se la tape con la mano o lo que sea, porque yo no puedo volver a un campo con una camiseta que esté manchada de sangre. Y todos sabemos que, excepto en categorías élite y demás, rara vez tendremos 2 o 3 equipaciones. ¿Vale? Como veis ahí, en caso de lesión, los árbitros pueden dar permiso de entrar a 2 personas autorizadas a participar. Repito, 2 personas autorizadas a participar. El reglamento no habla del médico y el ayudante del entrenador, del médico y el entrenador. No. 2 personas autorizadas a participar. ¿Quién está autorizado a participar? Quien esté en el acta de partido.
Oye, es que se ha caído un jugador allí que está lesionado y mi jugador número 8 y mi jugador número 20, que miden 1,90 y pesan 102 kilos, pueden con aquel que se ha caído, que es que pesa 110. Pues sale el jugador 8 y el 20, no pasa nada. 2 personas autorizadas a participar. No tiene que venir el entrenador, no tiene que venir el entrenador. Puede venir un jugador y el médico, no pasa nada. Lógicamente, como viene ahí, en caso de que sea el entrenador, el ayudante o quien sea, no puede aproximarse a los árbitros o a los contrarios y obviamente no puede dar instrucciones. Viene solo a asistir a su jugador. Es más, si hace alguna de esas acciones, será sancionado profesionalmente. ¿Vale? Como veis, por último, está permitido utilizar resina en dedos y manos y únicamente se permite depositar resina en el calzado, ya que no presenta ningún riesgo para los contrarios. Hubo una época que los jugadores se ponían la resina en la palma de arriba de la mano, incluso había quien la llevaba en el hombro, no. La resina va en el calzado. Y dentro del calzado, normalmente en la parte exterior o interior, ¿vale? Es decir, donde no sea peligroso. No vale llevar la resina en ningún otro lugar. Bueno. Como veis ahí, en caso de un jugador lesionado, ¿qué ocurre? En caso de lesión, los árbitros pueden dar permiso para entrar a 2 personas, como hemos dicho, con la gestoforma 15, timeout, y la 16. La gestoforma 16 es la que marca que es jugador lesionado. Sabemos que un jugador lesionado tiene que estar 3 ataques fuera, a no ser de que esa sanción, a no ser de que esa lesión venga producida por una acción que haya sido sancionada, o bien progresiva o bien directamente, ¿no? Y ya sabemos que la regla de esa de jugador lesionado es: a mí alguien me pega un zambombazo, si ese jugador es amonestado, excluido o descalificado, yo soy atendido y yo me voy 3 ataques fuera, ¿vale? O en el caso del portero, aquel balón que le pega en la cara, que también inmediatamente hay que parar el tiempo y se le atiende y no tiene que ser cambiado. Ojo, solo balón en cara, no si de repente le ha dado un tirón en una rodilla, si le duele un brazo, solo balón en la cara. Pero, importante, ¿qué tengo que enseñar yo a mis jugadores? ¿Cuál es la obligación del árbitro? El árbitro ve que hay un jugador que queda tendido en el suelo. El árbitro se acercará a él y le preguntará: ¿necesita usted asistencia? En cada una de sus versiones. ¿Necesita asistencia? ¿Quieres asistencia? ¿Necesita usted asistencia? Es la frase que establece la directiva. Se lo preguntará una vez. ¿Qué le tengo que decir yo a mi jugador? Que si no la necesita, o que si puede volver a rastras porque es un golpe fortuito momentáneo al banquillo, que diga que no. O que haga un gesto que deje claro que no. Pues que levante el dedo en posición de no estoy bien, que haga no, que haga con los brazos, pero que responda. ¿Por qué? Si no responde, el árbitro preguntará una segunda vez muy rápido: ¿necesita asistencia? ¿Quiere usted asistencia? Si el jugador no responde, inmediatamente el árbitro parará el tiempo y hará el gesto que veis ahí de entrada. Ese gesto, independiente de que el jugador de repente se yete del suelo, salga corriendo, haga un doble mortal con tirabuzón, ese jugador se va 3 ataques fuera, porque lo que determina los 3 ataques fuera no es la asistencia, es que el árbitro haya hecho esa señal gestoforma 16, ¿vale? Con lo cual, ¿qué le digo a mi jugador? Que si no está verdaderamente lesionado, que rápidamente diga no, se levante o vuelva a rastras al banquillo. El árbitro habrá dicho no, se tirará, continuará el juego y ya está. ¿Vale? Importante también a vosotros como entrenadores. Si el árbitro ha hecho ese gesto de atención, tenéis la obligación de ir. Es más, que vuestro jugador de repente se levante y veis que viene hacia vosotros. Dais un pasito dentro del campo, le hacéis al árbitro, se ha levantado, está bien, tal. Pero que el árbitro interprete que sí habéis hecho caso a ese gesto. Porque si él interpreta que no habéis atendido el gesto, os sancionará de forma progresiva, porque es comportamiento antideportivo. ¿Vale? De la misma forma, si el jugador vuelve antes del tercer ataque, será similar a un cambio reglamentario. Será excluido por 2 minutos y se le anotará como un exclusivo. ¿Les ha quedado claro que esto del juego lesionado a todos? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿No? Vale, antes de entrar en el portero, vamos a ir a lo que nos... A ver si esto me hace caso.
lo que nos interesa. Venga. Vamos a ver unos vídeos. Espero que se vean bien, que no se os corte mucho. A ver, esperad, voy a hacer que desaparezcáis. Vale, hacemos una cosa. Yo os pongo el vídeo, me decís qué es lo que queréis que habéis visto y luego lo volvemos a poner, ¿vale? No se ve, ¿eh? Se ha Yo quedado no veo parado. nada. Ahora mismo solo escucho el audio. ¿No veis el vídeo? No, porque cuando la has parado la primera vez se ha quedado congelada esa misma pantalla y solo se escucha. A ver, cierra lo vuelvo a poner a lo mejor. Correcto, a ver, vamos a ver, venga. Nada. Está pillado. Nada, no se os ve. A ver, quita el compartir pantalla y vuelve a poner. A ver, que os vea a todos. Vuelvo a compartir pantalla. Venga, vamos a ver si hay suerte. A ver si nos acompaña. ¡Pum! Y desapareció. A ver, ya 7 defendiendo. Vale, ¿lo habéis visto? A ver, para aquellos. A ver, ¿todo el mundo se ha dado cuenta de lo que ha pasado? 7 personas defendiendo. Vale, fijaros en el extremo inferior de aquí rojo, ¿vale? Contar, que es importante contar. Tenemos un avanzado, un extremo allí, 2, 3, 4, 5, 6, aquí hay un extremo que él sí que cuenta. Y dice, bueno, pues uno más, estoy 2 pasitos, pongo detrás del banquillo y no ha pasado nada. ¿Vale? Fijaros, esto, que es categoría nacional, puede ocurrir. ¿Vale? Es decir, puede ocurrir que en un momento dado haya un jugador en el que el anotador y el cronometrador no se den cuenta, los dos árbitros tampoco, y haya salido por ahí. ¿Qué ocurre? Pues que lo que ha hecho este jugador, si el árbitro se da cuenta, puede ser puede ser sancionado no como un cambio interreglamentario, sino como ¿qué creéis que puede ser sancionado? ¿Qué sanción creéis que Antideportiva, ¿no? Bueno, la sanción, el comportamiento antideportivo, 2 minutos. la sanción es una exclusión, con lo cual estaríamos empatados. ¿Vosotros creéis que sería 2 minutos o qué creéis que puede ser? Roja, 2 minutos. Depende de los árbitros como lo consideren, ¿no? Vale. A ver, depende de los árbitros, no. El reglamento nos dice una cosa. Otra cosa es que el reglamento nos dice que esta acción, entendida como tal, puede ser considerada acción antideportiva extremadamente grave, es decir, descalificación e informe escrito. Es decir, tú lo que estás haciendo es tratar de engañar, insultar, etc. Porque es más antideportivo que tratar de desaparecer con el local. Pero bueno, a lo que nos importa, esto efectivamente veis que es un jugador que se aprovecha de las circunstancias y, bueno, pues listamente desaparece por un lateral y al anotador y cronometrador, pues en este caso en un partido contra Monarachí, pues no lo ve y sale de rosas, ¿vale? Y puede ocurrir. Y por mucho que nos pongamos y nos emperremos contra la mesa y demás, lo único que conseguiremos es que seamos sancionados nosotros en vez de... Venga, otra, a ver si hay suerte y a ver si los veis.
Osvaldo. Y lo de la fianza. Del partido de la fianza. Venga, ¿qué creéis que está pasando? Pero ¿qué está Os la vuelvo a poner de mientras. Podéis ir opinando, ¿eh? ¿Qué queréis que ocurre? Rubén Garavalla se gira, golpea contra el hombro de un defensor, se cae, el árbitro se acerca. Necesita usted asistencia, necesita usted asistencia. Ha dicho que entre y seguía. Usted no me responde, pues yo hago el gesto. Y una vez que he hecho el gesto, nos pongamos como nos pongamos, esté todo lo bien que esté. Como explica el árbitro, he hecho este gesto, son 3 ataques. ¿Vale? Es decir, lo que determina que son 3 ataques es que Rubén en este momento no le responde al árbitro. Se hace rácano, sigue ahí en el suelo, etcétera, etcétera. Usted no me responde, yo no sé si se va a levantar, mareado o no mareado. Mi obligación como árbitro es proteger la integridad y la salud de los jugadores. Como usted no me ha respondido y usted se está levantando sin alguna respuesta, desconozco si es que Silva está tan mareado que no lo puede hacer. Bueno, pues paramos el tiempo y ahora en los 3 ataques correspondientes seguramente volverá usted a ponerse en cuenta. ¿Vale? Siguiente. Nenadic le ha doblado la mano a Dino Slavic. Llegó a tocar el guardameta croata, pero se encontró con un verdadero cañonazo. Tenemos todos claro lo que ha pasado, ¿no? Es decir, aquí arriba nos dice que el número 26 está excluido. Dino Nenadic le ha doblado la mano a Dino Slavic. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Llegó a tocar el guardameta croata, pero se encontró con un verdadero cañonazo. Pero amigo, pues está pillando el carrito de lado. ¿Qué es lo que ocurre? Pues fijaros, estamos en categoría de élite. Si ahora os fijáis ahí abajo en el banquillo, hay un entrenador, Antonio Rama, hay un segundo, hay un delegado, hay un auxiliar al final del banquillo, hay un médico, falta una señora haciendo ganchillo. Bueno, pues entre todos no hemos sido capaces de controlar que no haya un jugador que se nos escape. Pues ahora en vez de uno menos, con 54 segundos, pues vamos a jugar 54 segundos con 2 menos y 1 minuto 6 con 1 menos. Esas cosas son las importantes. Venga, otra más, a ver. Fijaros, esta es un poco más complicada, ¿eh? Vale, os la voy a poner hasta aquí, me decís que pensáis qué es lo que es y luego os dejo continuar el vídeo para que veáis. Vale, yo recomendaría que os fijéis en la parte de abajo, banquillo de Nava. Nava es el equipo sub, ¿eh? ¿Qué creéis que ha pasado? Ha salido antes de que entrara el cambio, ¿no? Vale. Efectivamente, fijaros, aquí abajo hay el jugador 24, sale, da 3 pasos en el campo y vuelve a entrar. Y de repente suena la chicharra de la mesa y vamos a parar exactamente cuando suene la chicharra de la mesa, ¿vale? Venga, vamos a ir. Sale, da 2 pasitos. Bueno, ahí de repente ha sonado la chicharra. ¿Qué creéis que va a pasar ahora? A ver. Sanción. ¿Sanción a quién? Al que ha entrado. Vale. Sin esperar. Y penalti. Sin esperar a que el otro saliera. Y reanudamos con 7 metros. Acordaros que, a pesar de que sea así, el penalti no existe en el balonmano, existe en 7 metros. Igual que no existe el córner, el saque de banda en la intersección de la línea de banda y la línea de gol. Pero bueno, venga, reanudamos con 7 metros, ¿por qué?
porque era una clara ocasión de gol, ¿no? Vale. Fijaros. Os lo dejo ya hasta el final y luego os lo explico. Venga. Veis que aquí abajo hay un poco de Cristo, el banquillo, etcétera, etcétera. Ahora veis que aparece ahí alguien con un traje y unas canas al lado de la oreja, parecido a ese que está hablando, discutiendo con Dani Gordo, que es una persona muy afable. Bueno, mientras se reanuda, etc, etc. ¿Vale? Bueno, os explico, fijaros, para que veáis qué puede pasar. Lo que ocurre aquí es lo siguiente. Vamos a quitar el audio. Efectivamente, hay un cambio interplanetario que es el número 24, y la mesa, en este caso Ana, que además es delegada de HF para la playa y hace muchas veces de mesa en Sobal, toca la chicharra y nos dice, ¿no? Al cronometrador le dice para cambio interplanetario, y a mí como delegado operativo me dice cambio interplanetario de nada. Bueno, no pasa nada. Obviamente, como delegado, pues como estás atento al partido, sabes que las chicharras son antes del gol y demás. Y veis que se produce una exclusión en la que Ana, la delegada, dice que es el número 15. Por eso aquí abajo veis que hay un poco de discusión de si es el 15 o no es el 15, porque Ana reconoce como que es el 15. El 15 pone cara de sorpresa, de no, yo no soy, tal. Simplemente lo que se hace, ahora el segundo se levanta y dice, no, es el 24, créeme que es el 24. Y se lo dice el árbitro, y dice, bueno, habla con el delegado técnico. Viene a mí y me dice, no, que es el 24. Y yo simplemente lo que hago es, porque lógicamente los árbitros y los delegados entendemos que eran anotadores y quien ha visto la acción, le preguntan, Ana, ¿puede ser el jugador 24 en vez del 15? Porque el equipo dice que es el 24. Y ella dice, hombre, la verdad es que físicamente sí puede ser. No hay ningún problema, no pasa nada. Las cosas bien pedidas, como pasa aquí, que es lo que hace el segundo entrenador, se explican, se cambia el papel y entonces yo me vuelvo, como de pie, le doy las gracias al segundo entrenador, tal. Pero como veis, hay un entrenador, por eso os digo que muchas veces uno tiene que saber cuál es su función. Hay un entrenador que en el minuto 17 con empate a 21 viene a decirle al delegado técnico cuál es su trabajo. Cuando el segundo entrenador, muy amablemente y claramente ha dicho, no, créeme que es el jugador 24, es verdad que hemos hecho un cambio. Esa es una actitud colaborativa que te puede llevar a buen puerto, y la actitud de Dani Gordo, que no es colaborativa, te puede llegar a que haya aquí en un segundo en el cual yo me giro, digo al árbitro continúe, que mis palabras son, te queda un solo grito más para irte a la grada. Ahora yo miro al árbitro, pim pam pam, te queda un grito más para irte a la grada y casualmente pues decide irse a beber el agua al otro lado del campo. ¿Vale? Simplemente porque sabe que si sigue gritando efectivamente es descalificado, no pasa ni por la exclusión, simplemente es descalificado y mal. ¿Qué os quiero decir con esto? Lo que os he dicho antes. Sabemos que hay un cambio interplanetario, sabemos que la anotadora ha visto un cambio interplanetario, vamos a colaborar. Segundo entrenador, fantástico, viene, me dice, más, bueno, recordemos, pues Alfonso, pues traes el 24, que no es el 15, que el 15 hace el cambio en el lateral contrario, en el extremo contrario y tal y cual. Oye, no pasa nada, Ana, ¿puede ser el 24 y tal? Pues físicamente puede ser. Fantástico, cambiamos, es el 24. Y ya está, no pasa nada. En cambio, entrenador, Dani, no, porque tú, porque tal. ¿Tienes el cambio ya? Sí. ¿Has sido sancionado por ese cambio? Sí. ¿Sabes que es 7 metros? Sí. Hay que saber cuándo toca y cuándo no toca. Por eso, cada uno tiene su función. En este caso, el segundo entrenador hace muy bien su función, asume lo que hay y lo arregla llevando al número 24, porque además probablemente sea más interesante el 24 y el 15, y Dani Gordo no lo hace bien. Y si hubiera seguido por esa línea, probablemente pues hubiera acabado. Por eso os digo, lo que os he dicho antes, de que es importante saber quiénes son mis oficiales. Venga, y último vídeo, como veis, es muy importante que yo me fije en mis equipaciones. Aquí tenéis a dos equipos jugando, en los cuales ya me diréis si sois capaces de distinguir, jugando rápidamente, quién es el rojo, quién es el granate, rosa, rojo,
permitir. Pues lógicamente esto no se debe permitir. Yo tengo que ser capaz de saber. Además, normalmente los equipos en categoría es muy diferente porque tiene la obligación de viajar con todas sus indicaciones. Pero en categorías base, normalmente sabéis de qué colores juegan los equipos contrarios, ¿vale? Con lo cual, no os cuesta nada echar un ojo para que no lleguéis a un campo y os veáis en la tesitura, como en ese partido hubo que pararlo, y estuvo parado durante mucho rato hasta que se consiguieron unos pechos o unas camisetas porque era imposible. Primero de arbitrar, ¿vale, chicos? Bueno, son prácticamente las 7. Vamos a dejarlo aquí. Espero no haberos creado un grave dolor de cabeza. Es complicado en estas situaciones esta nueva forma de dar las charlas. Sí es verdad que hoy las primeras reglas no son muy amenas, porque bueno, como veis aquí en esta carpeta, la comparto en un momento para que así para mañana os animéis más. Como veis en esta carpeta, pues todas las reglas van a tener sus ejemplos de vídeos y demás, será más ameno, porque al final yo ya sé que lo que os gusta, como a todos, es ver balonmano y ver ejemplos y demás. Las primeras reglas son, como veis, muy básicas, son elementos muy claros de medidas de campo, etcétera, etcétera. ¿Vale? Lo que os digo, de verdad, es importante que cualquier duda que tengáis, que participéis, que no tengáis ningún tipo de vergüenza en decir lo que penséis, porque normalmente yo suelo decirle tanto a mis árbitros en la territorial, para que os hagáis una idea, en la territorial de la federación, pero voy a hacer una cosa, que es de